existencia del incidente 74-3, jóvenes? Así es, licenciado. ¿Se ve bien? Bien, licenciado. Ok, vamos a comenzar. Abren sus códigos todos en el artículo 958. 958, que fue donde nos quedamos el día anterior a la vacación. Y dice así: si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, y mirábamos que dependiendo del derecho hereditario que se va a ejercer, hay plazos de prescripción, como por ejemplo el de petición de herencia prescribe a los 30 años, por ejemplo. Pero claro, los derechos hereditarios son más, es una gama de derechos hereditarios. Y esos están sujetos a prescripción. No así el derecho de petición petición de la herencia, que no es lo mismo que acción de petición de herencia. En eso nos quedábamos la semana anterior. Que no confundamos la petición de la herencia, es decir, que alguien llega a pedir que lo declaren heredero, y que una vez que es declarado heredero, si alguno de los bienes que conformaban la masa sucesoral ha tomado un destino distinto y le correspondía a ese heredero una participación en el dominio de esa cosa, entonces puede perseguirlo. Y a ese beneficio de persecución del bien que se ha distraído hacia otro rumbo es lo que se conoce como acción de petición de herencia. Es decir, yo puedo perseguir los bienes que formaban la masa sucesoral de mis causantes, no importa en manos de quien se encuentren. Y esa acción prescribe a los 30 años. Así que vamos a adelantar esos conceptos para cuando lleguemos a ese punto ya los traigamos más sólidos. Bien, entonces volvemos al 958. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Es decir, mi padre fallece ayer, yo sobrevivo a mi padre, entonces ya tengo derecho a esa masa hereditaria, pero yo fallezco mañana. Entonces, significa que mis causahabientes pueden representarme a mí en la sucesión de mi padre, en la herencia de mi padre. A eso se refiere el 958. Luego dice la parte final del 958, no se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Entonces, para poder ejercer el derecho de representación, los herederos tienen que haber aceptado mi herencia y entonces vienen y aceptan también en mi nombre la herencia de mi padre. Por ahí va el 958. Vamos a ver las dificultades que encierra ese artículo y lo vamos a relacionar, dije el de representación con el de transmisión. Vamos a ver. Por recibido el oficio de un principio, Cámara de lo Civil de la primera sección de Occidente, Santa Ana, a las 14 horas 45 minutos del 18 de julio de 2013. Por recibido el oficio 471 del 1 de julio de este año, junto con las diligencias de aceptación de herencia intestada con beneficio de inventario. Estos conceptos, de una vez ustedes vayan subrayándolos. De una vez vayan subrayándolos para que se ve el resaltado que le hicimos o no.
No, No, ¿verdad? no se mira, doctor. Lo vamos a resaltar. Lo vamos a resaltar. Vamos a ver si ahora me da esto. Es que cuando le, quizás así. Vamos a ver ahora. Hoy sí. Bye. Con beneficio de inventario del señor Alfredo N. Lo del beneficio de inventario todavía no lo hemos visto. Lo vamos a ver más adelantito. Ahorita ustedes ya tienen una noción más o menos clara de lo que es aceptar herencia intestada. Esto significa que el causante no formalizó testamento. Vuelvo a leer. Por recibido el oficio 471 del 1 de julio del corriente año, junto con las diligencias de aceptación de herencia intestada con beneficio de inventario del señor Alfredo N., clasificado al número único de expediente 00350-13-DB-2CM1. Aquí podemos advertir, dicho sea de paso, que el verbo empleado por el redactor de la sentencia no tiene congruencia con porque el sujeto de la oración son las diligencias de aceptación, son las que están clasificadas. Y entonces la palabra clasificado no guarda concordancia de género y de número con el sujeto de la oración. Eso dicho sea de paso. Todas estas cositas que estoy diciendo en el uso del lenguaje son bien importantes. Son demasiado importantes. Clasificado al número único de expediente 350-13-DB-2CM1, que consta de 89 folios, procedente del juzgado segundo de lo civil y mercantil de esta ciudad. Estamos en Santana. Promovida por la licenciada Ana Marisol, conocida por Ana Marisol, en su calidad de representante procesal de los señores. Ahí no los menciona por el derecho a la intimidad. Mostrándose parte en las referidas diligencias el licenciado Adalberto Enrique, en calidad de representante procesal de los señores, y menciona a otros, así como el escrito de apelación interpuesto por el licenciado Adalberto Enrique en la calidad indicada, el cual queda agregado al expediente de este tribunal bajo la referencia 7415-0713. Vean ustedes, ahí hablamos de dos expedientes. Uno es el expediente original que se elabora, que se construye en el juzgado de primera instancia, porque los jueces competentes para conocer de las gerencias son los jueces de primera instancia. De las resoluciones que emite el juez de primera instancia que causen un agravio a una de las partes en ese proceso, es que conoce la Cámara. Es decir, la Cámara es un tribunal superior en grado de conocimiento. Las cámaras están pensadas, diseñadas y existen para revisar las decisiones de los jueces de primera instancia. Me van siguiendo el hilo, ¿verdad? Esos conceptos que estoy ahorita manejando en cuanto a las competencias judiciales ya es música para ustedes, en tanto que lo vienen estudiando desde su teoría general del proceso, y a estas alturas entiendo que todos ustedes ya cruzaron sus derechos procesal civil. Díganme si estoy en lo correcto. Sí, licenciado. Estamos en lo correcto, licenciado. Sí, él. Ya cruzaron sus derechos procesales civiles, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. Entonces todo esto, pero no tengan pena en preguntar, jóvenes. No tengan pena en preguntar, mire, yo no entiendo tal concepto, y no importa que sea de teoría general del proceso, de derecho procesal civil 1, de derecho de familia, no importa, pregúntenlo. Todo lo que tenga que ver con la materia, ustedes pregúntenlo. Por favor, nunca vayan a tener pena en esta clase. Bien, entonces, ustedes ven allí dos referencias. Este primero, el número único de expediente 350, que es de primera instancia, y el con el que cierra este párrafo,
que es la referencia 7415-0713, que es ya de la Cámara. Entonces, ¿de qué expediente estamos hablando? El expediente original de aceptación de herencia que ha llegado a la Cámara procedente del juzgado segundo de lo civil y mercantil, en donde la Cámara, para resolver, abre otro expediente y esa causa la que tiene la referencia 7415. Cuando la Cámara resuelve, certifica la resolución final y devuelve al tribunal de origen, en este caso el juzgado segundo de lo civil y mercantil de Santa Ana, le devuelve su expediente junto con la certificación de lo que ha resuelto la Cámara, en este caso dentro del expediente 7415-07-3. ¿Se comprendió esa parte operatoria de los tribunales, jóvenes? Ese silencio. Sí, licenciado. Y los demás. Sí, licenciado. Se comprende, ¿verdad? Ok. Sí, licenciado. Cualquier cosita, salten y pregunten. Y como yo no estoy viendo no estoy viendo ahorita la pantalla del aula, sino que solo estoy viendo la presentación, no me levanten la mano, sino que de una vez agarren el micrófono y hablen. Bien. Yo tengo una duda. Diga su nombre. Misael Portillo. Vaya, Misael, aquí le estoy tomando nota. Cuando usted mencionaba el ejemplo de que fallece su padre, usted hereda, fallece usted y sus hijos lo representan a usted. No, en esa no, Misael, ahí no me captó la idea. Mi padre fallece ayer. Sí. Entonces, como la delación se abre en el momento de la muerte, a mí se me defirió el llamamiento desde ayer. Sí. Pero la suerte quiso que yo fallezca hoy. Sí. Nomás vine del entierro de mi papá y me muero. Sí. Entonces, hay dos muertos. Entonces, sí, la herencia de mi papá, yo no pude acceder a ella por el tiempo. Sí, correcto. Entonces, mis herederos, mis causahabientes, tienen el derecho de reclamar en mi nombre la herencia de mi papá. Pero para ello, de acuerdo al artículo 958, primero van a aceptar herencia mía, los van a declarar herederos míos, para que una vez que los declaren herederos míos, van hacia la herencia de mi papá. Le devuelvo la palabra, Misael. Sí, gracias, licenciado. Sí, mi pregunta va orientada a eso, con respecto a los que lo van a representar a usted. Si, digamos, usted tiene 4 hijos, ¿tienen que ser los 4 o solamente con uno basta? Con los que deseen aceptar la herencia. O sea que si los 4 quieren un porcentaje, tendrían que ir los 4. Es que vamos a ver, Misael. Esto ya usted es primera vez que entra a clase, Misael. Digamos que sí, porque viera que en mi casa he tenido mala señal y así que hoy me he trasladado a San Salvador. Pero ese, digamos que sí, yo no sé si es sí o no, pero me da la impresión que usted hasta hoy está en clase, porque eso lo explicábamos en una de las primeras reuniones, donde dijimos que si yo tengo interés en los bienes que dejó mi papá y mis hermanos, por la razón que sea, no me interesa, no quieren promover nada todavía, porque no les ha reventado la gana, eso no quiere decir que yo me voy a sentar a esperar a que a ellos les nazca el deseo de pedir la herencia. El derecho no está formulado así, no está diseñado así. Entonces yo voy donde el juez y le digo, yo soy heredero de fulano, aquí están mis créditos, es decir, acredito esa afirmación con la respectiva partida de nacimiento certificada por el registro familiar que corresponde, y con eso acredito la filiación. Es el derecho filiatorio el que me da el derecho hereditario ante la vía intestada. Porque si es por testamento, ya sabemos que no opera esta regla. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo le digo al juez, a esta herencia también tienen derecho fulano, sultano y mengano. Llámelos para ver si van a venir a aceptar herencia. Le llama el juez, pasa el tiempo y no llegan, ¿qué sigue? El proceso sigue.
me declaran heredero a mí y me dan los bienes. Allá yo, si todos los bienes los diluyo, o voy donde mi hermano y le digo, mira, te voy a dar esto a vos, eso ya es otra cosa. Eso ya es el reparto de bienes. Pero el hecho de que mis hermanos no se quieran levantar a promover sus derechos no significa que yo estoy condenado por voluntad de ellos a permanecer en esa quietud. ¿Me captó, Misael? Perfectamente, licenciado. Muy amable, gracias. Bien, continuemos. Respecto al recurso de apelación, esta Cámara hace la siguiente. Su nombre. Beatriz Solano. Ok, aquí a mí Beatriz. Sí, a mí me surge una duda, Lee, con lo que usted estaba hablando. En el caso de, por ejemplo, el padre y el hijo fallecen en una muerte violenta, ¿verdad? Pero el primero en fallecer es el padre y posteriormente fallece el hijo. En la esquela que levanta medicina legal, normalmente ponen la hora en que ellos han hecho el reconocimiento de los cuerpos, pero no la hora de muerte. Entonces, en ese caso, ¿cómo se podría probar que el primero en fallecer es el padre y posteriormente el hijo? Gracias, Beatriz. Pues no, lamento diferir un poquito en su apreciación. Cada partida de función tiene una hora X. Si el médico acertó o se equivocó, no lo sabemos. El punto es que el médico puso que Pedro Juan falleció a las 16:15 y Pedro Arturo, que es el hijo, falleció a las 16:20. Allí ya hay un heredero de. ¿Quién es el heredero de? Pedro Arturo es el heredero de Pedro Juan, porque es el que muere después. Porque el mismo derecho hereditario tiene el padre respecto del hijo que el hijo respecto del padre. El 988 del Código Civil dice que tienen derecho a la aceptación de herencia los ascendientes y los descendientes. De modo que si una de mis hijas fallece, yo soy llamado a la herencia de mi hija. Y si ella no está casada y no tiene hijos tampoco, entonces el único heredero soy yo, porque los hermanos de ella, en el caso mío, las hermanas de una de mis hijas, mis otras dos hijas, no son herederas de él porque están en el siguiente grado del artículo 988 del Código Civil. ¿Me va siguiendo el hilo, Beatriz? Sí, solo vale, que... y termino con esto. Sí. En el caso de la comuriencia, es decir, que mueren juntos al mismo tiempo, que es cuando no se puede definir, y así lo va a decir la ley ya más tardecito, ya lo veremos. Entonces, hay una regla específica para los comurientes, que lo vamos a buscar en el código. No la tengo a la mano y por eso no le doy el artículo. Beatriz, le quite la palabra, se la devuelvo. Sí, a mí me queda la duda porque fíjese que, bueno, nos dieron un caso real, ¿verdad? De una masacre, así le llamaron porque mataron a 4 familiares el mismo día. ¿Usted trabaja en algún tribunal? No, era un ejercicio de la clase. Fue un ejercicio de la clase. Es que cuando me dijo nos dieron, pensé que en su oficina. Sí, no. Y continúe. Sí, estas personas, bueno, las personas que ingresaron a su vivienda, porque la muerte fue en la vivienda, estos ingresaron en la madrugada. Y pues el hijo que fue el último en fallecer, digamos que logró pedir ayuda, pero cuando él pidió ayuda ya su padre había fallecido. Y esto fue entre las 4 y las 5 de la mañana. Pero me distraje, Beatriz, repítame el cuadro fáctico. Sí, le decía de que en este caso en concreto, que a mí me queda la duda, estas personas fueron agredidas en su lugar de vivienda entre las 3 y las 5 de la mañana. Y que el hijo, que fue el último en fallecer,
fue quien pidió ayuda y ya su padre había muerto para ese momento. Entonces, Medicina Legal puso en su esquela de que él había fallecido a las 16 horas, cuando la muerte había sido entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana. Cuando dice él, ¿a quién de todos los sujetos se refiere? Al hijo, al que murió, pues de último, ¿verdad? Porque mataron al papá, la mamá, la abuela y el hijo. El que salió a pedir ayuda. El que salió a pedir ayuda, correcto. Entonces, la esquela de Medicina Legal dice que esta persona fallece a las 16 horas, cuando en realidad fue en la madrugada. Entonces, mi pregunta quizás va orientada a que no se le daría crédito a la esquela levantada por Medicina Legal, sino que habría que esperar, digamos, la autopsia. La autopsia tampoco le va a arrojar horas. No, Beatriz, según lo planteado por usted, yo lo tengo de la siguiente manera. Sí. Lo que el cuadro fáctico que usted me traslada y que es lo que tiene un olor a queja es que hay una falsedad del reporte médico, en donde la hora del último muriente no coincide con la hora que en verdad murió. Es correcto, Lee. Bien, entonces esa situación genera una dificultad de definir, de descifrar quién hereda a quién. ¿Es así? Es correcto, Lee. Vaya, entonces, si la realidad histórica es opuesta a la realidad documental, entonces, ¿qué es lo que viene, Beatriz y grupo? Lo que viene es unas diligencias o procesos, si se quiere, de rectificación de documento público. Porque recordemos esto, Beatriz, no me pierda de vista esto. Usted me tocó una tecla ahí que me alertó, que me encendió las antenitas de vinil, en palabras del Chapulín Colorado. Es que cuando usted dice ignorar la esquela médica es imposible. ¿Por qué? Porque es un documento que, de acuerdo al Código Procesal Civil, allá por el artículo 341, algo así, por ser documento público, y es documento público porque emana de un funcionario público, los contenidos intelectuales que tiene todo documento público se presumen veraces y hacen plena prueba. Lo dice la ley. De modo que ningún juez, ningún funcionario puede ignorar el contenido de un documento público. Cuando yo no estoy de acuerdo con el contenido del documento, ataco de incorrecto ese documento y promuevo, sean diligencias o sea procesos de rectificación, para que mediante las pruebas pertinentes, conducentes y apropiadas para el caso, entonces el juez se impone de esa realidad y en su resolución se aboca a él y dice: corríjase tal cosa por ser errónea y en sustitución póngase tal cosa. ¿Me explico, Beatriz? Sí, licenciado, correctamente. Y ya con el documento corregido, usted va a proseguir la diligencia que corresponda según el orden de la muriencia. ¿Me captó, Beatriz? Sí, Lic. Bien. Sí, sí, licenciado, le escuché perfectamente. Y ahora, con las reglas de la comuriencia, auxiliémonos de los artículos 78 y 959 del Código Civil. Lástima que no lo podemos estudiar ahorita porque corresponde a una sesión de clase más adelante, pero desde ya pónganmelo en su tintero, Beatriz, que la comuriencia, nuestro código la tiene regulada en los artículos 78 y 959 del código. Ahí están. Bien. De acuerdo, Lic, gracias. Bien, dice la Cámara lo siguiente: la resolución recurrida es la pronunciada a las 12 horas 13 minutos del 11 de junio
del presente año en las diligencias dichas y como tal admiten apelación de conformidad con el artículo 508 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual fue interpuesto en forma escrita dentro del término que establece el artículo 511 del Código Procesal, expresando con claridad y precisión los fundamentos en que se basa, por lo que siendo competente tanto en grado como en territorio esta Cámara para conocer del mismo, se resuelve. Admítese el recurso de apelación interpuesto. Tiénese por apelante a los señores fulano y sutano y al licenciado Adalberto Enrique como apoderado general judicial a quien se le da intervención de ley en esta instancia. Notifíquesele en el lugar señalado en el escrito de folio 37 de la pieza principal. Este es un arcaísmo que todos los tribunales del país lo tienen. Me voy a incluir yo también ahí porque yo también lo tengo, lo padezco, aunque lucho con los resolutores que lo modifiquen, porque aquí no ha resuelto nada. Yo como resolutor tengo que poner aquí, notifíquese en, y en lugar de decir en vaguedad el lugar señalado, tengo que mencionar el lugar señalado y decir en la 7ª calle Oriente, oficina Perenerio, del edificio tal, etcétera. Así tengo que resolver. Pero decir notifíquese en el lugar señalado en el escrito de folio 37, ahí no dije nada. Así de que este pecadillo, tómenme nota de eso ustedes, porque ustedes en sus actuaciones tienen que ser puntuales, claros y específicos. Y esta oscuridad que está aquí esconde la claridad, la oscurece. Continuemos. Ahora bien, admitido el presente recurso conforme el artículo 513, inciso último del Código Procesal, tendría que convocarse a las partes a una audiencia para los fines que indica el artículo 514. Si ustedes ya cursaron su materia de recursos en materia procesal civil, saben a estas alturas de su carrera que el diseño del trámite de apelación es que, interpuesto el recurso de apelación, el juez que se llama acuo en ese momento, el juez acuo, que la palabra latina acuo significa hasta aquí llega el conocimiento de ese juez. El acuo de inmediato traslada los autos originales y se queda con los autos copia en el tribunal, y los autos originales los traslada a la Cámara junto con el escrito de apelación. La Cámara, cuando lo recibe, convoca a una audiencia inmediata al apelado para que se presente y se pronuncie sobre la apelación. Ese es el diseño que tenemos ahora en el Código Procesal Civil. ¿Se recuerdan eso, verdad, jóvenes? Bien, sigamos. Voy a empezar otra vez ese párrafo. Ahora bien, admitido el presente recurso, de conformidad al artículo 513, inciso último del Código Procesal Civil y Mercantil, tendría que convocarse a las partes a una audiencia para los fines que indica el artículo 514 del mismo código. Sin embargo, siendo que el fin principal de dicha audiencia es oír a la parte apelada para que manifieste si se opone o adhiere a la apelación, por tratarse de diligencias varias, concretamente de aceptación de herencia, no existe formalmente parte contraria, por lo que se vuelve innecesaria la convocatoria a dicha audiencia, la que se omite sin que por ello se violenten los principios de defensa, contradicción, igualdad de las partes, pasándose de inmediato al examen del auto apelado para resolver el recurso. Es decir, que la Cámara está diciendo, en casos de aceptación de herencia, por no haber contrapartes, es decir, no hay parte apelada, entonces no es necesario traerlo a audiencia, sino que voy a resolver con vista de autos. Así se llama la técnica mediante la cual un juez puede resolver
una causa con solo la vista de los documentos incorporados al expediente. Eso se llama con vista de autos y no necesita convocar a una audiencia y hacer un dispendio gravoso de la actividad jurisdiccional. Identificación de las partes. La resolución relacionada ha sido pronunciada en las diligencias de aceptación de herencia intestada del causante Alfredo N., promovidas por la licenciada Ana Marisol, conocida por Ana Marisol ZG, representante procesal de los señores fulano y sutano, mostrándose parte también como aceptantes en dichas diligencias los señores fulano y sutano, representado procesalmente por el licenciado Adalberto Enrique, a efecto de que se tenga por aceptada con beneficio de inventario la herencia intestada del señor Alfredo N., los primeros en calidad de hijos y los últimos en calidad de nietos del referido causante. Vaya, esto subrayenlo, mire, sáquenlo ustedes en su cuaderno de apuntes. Aquí, esto. ¿Por qué? Porque el asunto es que los hijos del causante presentan su solicitud, pero ignoran a sus sobrinos, es decir, que son hijos de un hermano de los peticionarios. Es decir, que uno de los hijos del causante ha fallecido. Hasta aquí no sabemos quién falleció primero, si el abuelo o el hijo. Pero el hecho es de que estos nietos del ahora causante se consideran que el derecho de transmisión les asiste. Eso consideran ellos, que les asiste el derecho de transmisión. Sigamos. Identificación de la resolución apelada. La resolución apelada, pronunciada a las 12 horas 13 minutos del 11 de junio del corriente año, en lo conducente dice: por recibido el escrito presentado por el licenciado Adalberto Enrique, de generales conocidas en las presentes diligencias de aceptación de herencia intestada, iniciadas por la licenciada Marisol Cepeda, conocida por Ana Marisol, en calidad de apoderada, tiene que decir ahí, general judicial de los señores, hijos sobrevivientes del causante, por medio del cual presenta fotocopia certificada notarialmente del Poder General Judicial con cláusula especial y acta de sustitución a su favor, con el objeto de representar judicialmente a los señores fulano mengano, en calidad de nietos por derecho de representación. Miren aquí, por derecho de representación. Aquí ya comienza a brincarnos a nosotros la idea de que hay dos derechos, uno de transmisión y otro de representación, y que fácil es confundir el uno con el otro. En calidad de nietos por derecho de representación de su difunta madre, señora Ana Dolores, hija del causante Alfredo N., por lo que de acuerdo con el artículo 164 del Código Procesal, agréguense a sus antecedentes. Y respecto al contenido del mencionado escrito, con base en lo establecido en los artículos 18 de la Constitución, que es el derecho de petición, 1, 3, 7, 14, 18, 19, 67, 194, 212 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, 963, 988 y siguientes del Código Civil, el suscrito juez resuelve: tiénense por suspendida las diligencias de aceptación de herencia intestada con beneficio de inventario iniciadas ante los oficios del licenciado Adalberto Enrique por los señores fulano sutano. No obstante, el licenciado Adalberto Enrique, en calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de los señores, en su escrito presentado, no pide que se le confiera la administración y representación interina de la sucesión que a su defunción dejara el señor Alfredo N. Se ordena la publicación de los edictos correspondientes y se les declara herederos definitivos a sus mandantes en la calidad que comparece. Es necesario hacer notar que en el presente caso los referidos señores comparecen en calidad de nietos por derecho de representación de su madre, Ana Dolores, hija del causante, quien según certificación de partida
de defunción número 10, tomo primero, A, folios 11, del libro de partidas de defunción que la alcaldía municipal de esta ciudad, Santa Ana, llevó en 1981, consta que dicha señora falleció el 1 de enero de 1981, siendo que para ser capaz de suceder es indispensable existir al momento de la delación. Esto es lo que dice el artículo 958, parte final, siendo que para ser capaz de suceder es indispensable existir al momento de la delación, tal como lo estipula el artículo 963 del Código Civil, el cual literalmente dice: para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958, pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Por lo tanto, la señora Ana Dolores N. D. no le nació el derecho de su sucesión, que a su difunción dejara el señor Alfredo N., ya que dicha causante, según certificación de partida de función número 782, tomo segundo, A, folios 783, que la alcaldía municipal de esta ciudad llevó en 1990, consta que dicho señor falleció el 29 de mayo de 1990. Es decir, que Alfredo N. murió después, casi 10 años después que falleciera su hija Ana Dolores, careciendo esta de vocación sucesoria, por haber fallecido antes que el referido causante. Por tanto, los señores fulano y sultano, en la calidad que comparecen, poseen incapacidad de suceder. Por tanto, no se les puede dar la intervención de ley a fin de que se declaren herederos. Por tal razón, declárase sin lugar lo solicitado por el licenciado A.S. Bien, esa es la resolución del juez de primera instancia. Ante esa resolución gravosa para los intereses de estos muchachos, los nietos de Alfredo, es que el abogado Enrique presenta su apelación para que la Cámara decida si es correcta o no la decisión del juez Acuo. ¿Llevan el hilo de los hechos, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, licenciado. Así Vale. es. Sí, licenciado. Sí, se me escucha. Es bien importante Yo llevarle tengo una duda, licenciado. su nombre. Su nombre. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Kevin Omar García. Le comento, licenciado, que esta es mi primera clase con usted. Y también de paso comentarle que tenía 2 años sin estudiar ya, y por lo mismo le comento esto por si mi duda es un poco absurda, ¿verdad? Lo que yo quisiera preguntarle es que vi que anteriormente surgió la duda con respecto a que si moría primero el padre o el abuelo al momento de suceder, ¿verdad? Lo que yo encuentro un poco ilógico es que, según yo sé, no es por orden de muerte, sino por orden filial que se da la herencia. Entonces, no importaría mucho, según yo, si muere primero el abuelo o el padre, porque como hijo primero tendría que suceder a mi padre, si no me equivoco. No, esa es mi duda, licenciado, no sé si estoy equivocado. Sí, está muy equivocado. Oh, bueno. Es decir, yo no puedo dejarle herencia ahorita a mis hijos que no han nacido. Si mañana me nace un hijo, entonces a partir de mañana ya tiene derecho, pero antes no. Entonces, el existir es condición sin la cual no se puede reclamar una herencia. Oh, sí, sí, licenciado. Es decir, no nace una vocación sucesoria ante una persona inexistente. Sí, licenciado, eso lo comprendo. Mi duda era con respecto al planteamiento anterior. Por ejemplo, si mi padre muere y muere mi abuelo al mismo tiempo, yo escuché que surgió la duda de que qué pasaba si ponían mal la hora, que había muerto primero el abuelo o primero el padre. Es ahí mi cuestionamiento, porque, Pues bueno, si yo voy a heredar. Tiene que ir a estudiar los artículos que le dije a Beatriz,
el 78 y el 959, que ahí están las reglas de la comuriencia. Pero le voy a adelantar bueno. algo, Kevin. Le Sí, voy a adelantar gracias. algo, Kevin. Sí, Todo este entramado, todo el entramado de las sucesiones, igual que todo el entramado jurídico del derecho civil, y más allá, todo el entramado del ordenamiento jurídico en general, no se puede captar de manera aislada viendo un artículo sin tomar en cuenta los nexos comunicantes que tiene con el resto del entramado. Entonces, para poder comprender con exactitud y plenitud las implicaciones de cada disposición, es necesario irlo relacionando todo el tejido uno con otro. Del mismo modo que el tejido de la mano no es solo para el dedo gordo ni solo para el dedo chiquito, sino que es para todos y todos funcionan en armonía, o como los músicos de una orquesta que para que haya armonía todo va concordante. De ese mismo modo, las disposiciones de la ley para entender una figura hay que entenderlas todas en su conjunto interactuante, pero no las podemos entender de una manera aislada, que leo un artículo y ya me aprendí eso. Ese artículo no lo ha aprendido mientras no lo ponga en riña con el resto del articulado. Entonces le adelanto eso para que no se me abata, en el sentido de que esto contradice lo otro. Lo cierto es que hay que irle buscando la armonía a todo el articulado, y solo se logra cuando uno ya tiene el estudio de todas las disposiciones. Así que, por el momento, lo que le digo es que para que usted comprenda los efectos de la comuriencia, váyase a los artículos 78 y 959. Y para que comprenda el derecho de herencia, véngase desde el 952 hasta el 958, que es en el que estamos ahorita. Es decir, solo hemos avanzado 6 artículos en estas 4 clases. Ok, licenciado, le agradezco pero mucho. No, despacio, Kevin, despacio, pero sin detenerse. El pecado es detenerse. Solo nos vamos a detener para comer, para dormir y para trabajar. Y de ahí a seguir estudiando. Bien, sigamos. Bien, sigamos. Fundamentos de derecho de esta Cámara. El abogado de la parte apelante, licenciado Adalberto Enrique, es decir, a quien le han rechazado, recordemos que él representa a los nietos, que llegan, según ellos, por derecho de transmisión, según ellos. El abogado de la parte apelante, licenciado Adalberto Enrique, según se desprende del escrito de apelación presentado, fundamenta el recurso en que hay una mala interpretación y aplicación de la ley. Estos son los requisitos para fundamentar un recurso. Miren, una mala interpretación y aplicación de la ley. Esperen, no lo pude. Mala aquí. Uy, no lo puedo subrayar. Esto son los fundamentos en que descansa un recurso, que haya una mala interpretación o una aplicación errónea, ya que el señor juez Acuo ha confundido el derecho de transmisión con el derecho de representación, que le asiste a sus representados en la herencia intestada del señor Alfredo N. Vaya, ustedes ya en su cuaderno de apuntes pónganme derecho de transmisión contra derecho de representación, y a cada uno abajito pónganle una flechita. Consiste en. Es decir, elaboren un mapa mental de estos conceptos. El derecho de transmisión con el derecho de representación, que le asiste a sus representados en la herencia intestada del señor Alfredo N., en calidad de nietos del referido causante. Pide que se revoque la resolución apelada y que se pronuncie la que corresponda. Por su parte, el juez Acuo, para resolver como lo hizo, argumenta en su resolución que para ser capaz de suceder es indispensable existir al momento de la delación. Esta es una regla de oro. Para tener capacidad hereditaria
es necesario existir al momento de la delación. Todos sabemos ya en qué consiste la delación, tal como estipula el artículo 963, el cual literalmente en su inciso primero dice que para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Es decir, yo pude no existir cuando falleció mi papá. Pero mi papá, cuando falleció mi abuelo, puedo no existir cuando fallece mi abuelo, pero cuando fallece mi padre, sí. Ok, sigamos. Salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 958. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Ahí está el detalle. Y habiendo fallecido el señor Alfredo N., después de la señora Ana Dolores, esta carece de vocación sucesoria, por lo que los señores fulano y mengano poseen incapacidad de suceder, por lo que no se les puede dar intervención de ley a fin de que se declaren herederos, y se declaró sin lugar lo solicitado por el licenciado A.S. Esa es la resolución del juez. El caso, aquí ya empieza a hablar la Cámara. Miren, ya aquí, a partir de esta palabra, ya es la Cámara la que está hablando. Ya no está parodiando a los interlocutores, sino que ya toma la guitarra la Cámara. El caso en estudio se contrae a los siguientes hechos fácticos. Los señores fulano y fulano, representados por la licenciada Ana Marisol, conocida por Ana Marisol, promueven diligencias de aceptación de herencia del señor Alfredo N., en calidad de hijos del causante, para que se les tenga por aceptada la herencia intestada y se les declare herederos definitivos de la sucesión. Según oficio 28 de la pieza principal, procedente de la Corte Suprema de Justicia, aparece que con fecha 5 de julio de 2012, ante los oficios notariales de Adalberto Enrique, se tramitaron diligencias de aceptación de herencia del causante Alfredo N. por los señores fulano y sutano en calidad de nietos del señor Alfredo N., para que se les declarara herederos por derecho de representación, que es un derecho distinto, como volvemos a decir, al de transmisión. Derecho que correspondía a su madre, Ana Dolores, como hija del causante, por lo que se ordenó suspenderlas y remitirlas al tribunal acuo, donde se mostraron parte los señores nominados por medio de su apoderado licenciado A.S., a quienes se les negó su intervención de ley a fin de que se declaren herederos, declarándose sin lugar lo solicitado por el licenciado A.S. Planteadas así las cosas, entonces ya hasta aquí, jóvenes, tenemos el siguiente cuadro fáctico. Los hijos de Alfredo llegan por medio de la licenciada Marisol, parece, al juez segundo de lo civil, quien cuando recibe el oficio de la Corte Suprema, porque he de decirles que el trámite de aceptación de herencia implica que sea el notario o sea el juez, cuando va a admitir una solicitud de aceptación de herencia, le pide a la Corte Suprema que le informe si ya se aceptó herencia en otro tribunal o ante otro notario, que si hay testamento, etc. Son los artículos 19 y 20 de la ley del ejercicio notarial o de la ley de notariado. Ya lo vamos a revisar. De la ley del ejercicio notarial. Por derecho de representación, derecho que correspondía a su madre, señora Ana Dolores NDD, como hija del causante. Entonces resulta que los hijos de Ana Dolores, que había fallecido 9 años antes que su padre, se van donde un notario a aceptar herencia por parte de su madre de los bienes de su abuelo. Entonces ellos llegan a aceptar herencia del abuelo, como que si Dolores hubiera tenido derecho a esa herencia cuando falleció Alfredo. Lo cierto es que Ana Dolores ha fallecido antes que se suscite la herencia de Alfredo. ¿Me siguen esa interpretación, jóvenes? ¿Eso último me lo siguen o lo repito? Sí, licenciado, está bien. ¿Verdad? Es decir, que cuando fallece Ana Dolores,
La herencia de Alfredo no se ha suscitado. Por ahí va el centro nuclear de este argumento, como hija del causante, por lo que se ordenó suspenderlas y remitirlas al tribunal acuo. Acuo, ya les dije que significa hasta aquí, donde se mostraron parte los señores nominados por medio de su apoderado licenciado A.S., a quienes se les negó su intervención de ley a fin de que se declaren herederos, declarándose sin lugar lo solicitado por el licenciado. Planteadas así las cosas, esta Cámara, al hacer el estudio correspondiente a las diligencias, hace las siguientes consideraciones. En el caso que nos ocupa, los señores, los hijos de Ana Dolores, es decir, nietos de Alfredo, solicitan que se les tenga por aceptada la herencia intestada de Alfredo por derecho de representación, ya que según lo manifestado en las diligencias respectivas, el causante era el padre de la mamá de ellos, es decir, abuelo materno de los nominados solicitantes. Para fundamentar tal petición, presentan sus respectivas partidas de nacimiento, así como las partidas de defunción de los señores Ana Dolores NDD y Alfredo N. Aquí también hay un lapsus gramatical, ¿verdad? Porque las partidas de nacimiento no las han presentado. Han presentado certificaciones de esas partidas, pero llámase partida de nacimiento al asiento original en el libro del estado familiar. Pero lo que se sale de ahí son certificaciones, pero la partida no se la pueden dar. Es imposible que a alguien venga a traer mi partida de nacimiento y ¡chum!, la arrancan del libro y se la dan. Eso es imposible. Así que ahí hay un lapsus gramatical al construir este concepto que está aquí. Presentan sus respectivas partidas de nacimiento, así como las partidas de defunción de los señores Ana Dolores NDD y Alfredo N. Para que en una aceptación de herencia, viene ya explicando la Cámara, para que en una aceptación de herencia se pueda suceder por derecho de representación, deben cumplirse las condiciones siguientes. 1. Que se trate de una sucesión intestada. Esto significa que no hay derecho de representación en una sucesión testamentaria. 2. Que falte el representado, es decir, que a quien voy a representar ya no exista. Y 3. Que el representante sea descendiente del representado. Es decir, que solo mis hijos pueden representarme a mí. Ojo, vayan siguiéndome el hilo. Que el representante sea descendiente del representado. 4. Que el representado sea pariente del causante en los grados que señala la ley. Y 5. Que el representante sea capaz y digno de suceder al causante. Esos 5 requisitos, jóvenes, para ejercer el derecho de representación, para que exista derecho de representación, cópienmelo en su cuaderno y procuren aprendérselo. Una sucesión intestada, que falte el representado, que el representante sea descendiente. Faltar el representado, esto interpretémoslo, le vamos a poner una nota aquí, que falte el representado, le vamos a poner una nota aquí, aquí agregar comentario. Eso significa que haya fallecido. Que haya fallecido. Eso significa. Que el representante sea descendiente del representado, que el representado sea pariente del causante, los grados que señala la ley, y 5, que el representante sea capaz. Es decir, no puede un incapaz llegar a representar a otro. Y digno de suceder, es decir, que no lo ataque ninguna de las causas de indignidad que señala el Código. Según las condiciones indicadas, el derecho de representación tiene lugar solamente en la sucesión intestada, sea por el motivo que fuere, en la cual los llamados a suceder al causante son los parientes que están incluidos en los órdenes que señala el artículo 988 del Código Civil, con la preferencia que la ley establece. O sea que solo en defecto de los del orden anterior suceden los del que sigue. Es decir, ahí hay un orden prelativo. Si están los primeros, los segundos ya no tienen derecho. O sea que solo en defecto de los del orden anterior suceden los del que sigue. Por otra parte, el artículo 984 del Código Civil dispone, les vuelvo a decir, yo no puedo ver quién levanta la mano. Les dije que de una vez agarren el micrófono. Ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Y no es su nombre. Kevin García, licenciado, tengo una duda.
si yo fuese incapaz ante la ley, mi representante legal no puede acceder a esa herencia por representación de mi parte. Está confundiendo los ámbitos. No es esa figura no viene al caso, Kevin. Me la va a repetir Ok. más adelantito cuando hayamos agotado esto. Ok, licenciado, Pero téngame gracias. la anotada por ahí, pero ahorita no se la puedo atender porque no viene al caso. Con la preferencia que la ley establece, o sea, que solo en defecto de los del orden anterior suceden los del que sigue. Por otra parte, el artículo 984 del Código Civil dispone que se puede suceder ab intestato, es decir, sin testamento. Esta letra A es ab, es un prefijo latino que significa sin testamento, ab intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Y nos conceptualiza, vean, el artículo 984, este artículo es el de la representación. En cambio, el de la transmisión es el 958. Entonces, los artículos con los que tenemos que jugar para comprender esto es el 958 en contraposición con el 984. Por otra parte, el artículo 984 dispone que puede suceder a mi testato ya por derecho personal, ya por derecho de representación, y nos conceptualiza que la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si este o esta no quisiese o no pudiese suceder. Es de hacer notar que el derecho de representación tiene lugar en línea recta, descendiente del causante, y en línea colateral, únicamente en el segundo grado. Esto es, solo respecto de los hermanos del causante. Ojo, solo hay representación, jóvenes, de los hijos para con los padres, nada más. Y en el segundo grado, respecto de los hermanos del causante. Yo puedo representar a un hermano del causante, si yo soy hijo de ese hermano, es decir, un sobrino del causante. En el caso que nos ocupa, se cumplen casi todas las condiciones para que opere el derecho de representación que dicen ostentar los solicitantes. Ahora, apelante, ya que por haber fallecido la señora Ana Dolores, que era la mamá de ellos, antes que Alfredo, quien se supone era su padre, su vocación sucesoria en calidad de hijo había caducado. Aquí no tiene felicidad, se supone. Esta es una frase infeliz, no debe de, téngase por no escrito, lo voy a poner aquí, téngase por no escrito. Hay que ignorar esa frase porque es hasta cierto punto peyorativa. Su vocación sucesoria en calidad de hija había caducado, y cuando esto sucede deja vacío el lugar que según los órdenes de la sucesión intestada estaba ocupado por ella, por lo que ese lugar es llenado por los hijos de esta. Artículo 988, número 2 del Código Civil, quienes perfectamente pueden aceptar herencia por derecho de representación y en esa calidad asumir todos los derechos hereditarios que le existían a NDD, quien no pudo disponer de ella por haber fallecido antes que el causante Alfredo. Por tales razones, esta Cámara no comparte los argumentos sustentados por el juez acuo en la resolución apelada, de la que en este caso no opera el derecho de representación. Aquí no opera el derecho de representación. Sí. Por tales razones, esta Cámara no comparte los argumentos sustentados por el acuo en la resolución de que en este caso no opera el derecho de representación. Eso lo dijo el juez y la Cámara le dice, ¿cómo no? Le dice. Pero no obstante, aquí viene la lección, pero no obstante, por el momento no se puede acceder a lo pedido por los señores los nietos de Alfredo, en la calidad en que actúan. Porque si bien es cierto que con la documentación que presentan prueban su calidad de hijo de Ana Dolores, aún no se ha probado en auto la calidad de hija de esta
con respecto al causante Alfredo N., por no haber presentado aún la certificación de partida de nacimiento de Ana Dolores, con la que se comprobaría que ésta era hija del causante, de quien se pretende aceptar la herencia por derecho de representación. No obstante, les queda expedito su derecho para aceptar la referida herencia, ya que podrán acceder a la misma si comprueban que Ana Dolores, a quien representan, es hija de Alfredo N. Así las cosas, es dable confirmar la resolución apelada, pero por las razones que se han expuesto, es decir, no por haberse comprobado el parentesco de la madre de los aceptantes respecto de el causante antes mencionado. Por otra parte, lo planteado por el licenciado Adalberto en cuanto a que el señor juez hizo mala interpretación y aplicación de la ley, ya que confundió el derecho de transmisión con el derecho de representación. Esto es lo que yo les pido a ustedes, que deben de estudiarlo de manera paciente, de una manera muy paciente. Vamos a estudiar este derecho de transmisión contra el derecho de representación, aplicando erróneamente una disposición legal que no se relaciona con el derecho de representación que le asiste a su representado. Tal aseveración es cierta, ya que para tener derecho a aceptar la herencia por representación, en este caso, bastaba, como ha quedado demostrado, que los aceptantes existían a la muerte de su representado, cuyo lugar ocuparían en la herencia que hoy pretenden. Entonces vamos a subrayar el análisis que hizo la Cámara aquí. Por el momento no se puede exceder lo pedido. Esto lo vamos a subrayar desde aquí hasta aquí. Lo vamos a subrayar y le vamos a poner, uy, se me fue. Pero todo esto necesito que me lo comprendan bien. Todo eso tienen que comprenderlo bien, porque ahí está el corazón de esta decisión, está aquí. Bien, sigamos. Por otra parte, lo planteado por el licenciado Adalberto Enrique en cuanto a que la CUO hizo mala interpretación y aplicación errónea de la ley, ya que confundió la transmisión con la representación, aplicando erróneamente una disposición que no se relaciona con el derecho de representación que le asiste a su representado. Tal aseveración es cierta, ya que para tener derecho a aceptar la herencia por representación, bastaba, como ha quedado demostrado, que los aceptantes existían a la muerte de su representado, cuyo lugar ocuparían en la herencia que hoy pretende. El licenciado Carlos Humberto Urquilla, que es uno de los autores que yo les estoy recomendando para que estudien, el licenciado Carlos Humberto Urquilla Bermúdez, en su publicación Derecho Sucesorio Salvadoreño, primera edición, páginas 43 y 44, nos ilustra el derecho de representación con el siguiente ejemplo. Es lo que le decía hoy antes de la clase a una compañera, no recuerdo el nombre, de que los ejemplos de Carlos Urquilla contra los de Roberto Carrillo son diferentes, pero los dos son muy útiles. Miren cómo la Cámara ocupa los ejemplos de Carlos Urquilla. Derecho, un ejemplo es útil para aclarar estos conceptos. Supóngase que una persona fallece. Esto pónganmele mucho cuidado, jóvenes, porque esto sí se los voy a pedir que se lo aprendan. Esto sí se los voy a pedir que lo manejen bien. Esto que está aquí, que se los voy a dejar con color verde. Espérenme que se me ha trabado esto. Pero voy a volverlo a subrayar porque se me trabó el cursor. Esto necesito que lo manejen al dedillo. En color verde se los voy a dejar. Supóngase que una persona fallece dejando un hijo y un nieto, cuyo padre ha muerto con anterioridad. Hijo y nieto. ¿Quién habló? ¿Una compañera habló o simplemente se le abrió el micrófono? Hay una compañera que tiene el micrófono abierto y se oye lo que ocurre en su entorno. Supóngase que una persona fallece dejando un hijo y un nieto, cuyo padre
ha muerto con anterioridad. Hijo y nieto, pero ojo, aquí hay que entender la inteligencia del artículo, de la frase. Yo fallezco dejando a un hijo y un nieto, pero ese nieto no es hijo de mi hijo, sino que ese nieto era hijo de otro hijo mío. Solo así tiene sentido esto. Volvamos a leer. Supóngase que una persona fallece dejando un hijo y un nieto, cuyo padre ha muerto con anterioridad. Es decir, que no es hijo del hijo sobreviviente de la persona que está falleciendo hoy. Ha muerto con anterioridad. Hijo y nieto son descendientes, pero de distinto grado. Y la regla es que los parientes de grado más próximo excluyen a los de grado más remoto. El hijo excluiría al nieto. No podría el nieto suceder al abuelo a través de su padre, porque éste falleció antes. Ojo, no podría el nieto suceder al abuelo a través de su padre, porque éste falleció antes y era por lo mismo incapaz de suceder. Artículo 963, inciso primero, que tiene que ver con una de las preguntas de Kevin Omar. Para que el nieto suceda, es menester acercarlo al abuelo, que ocupe el lugar de su padre vacante por la muerte de este. Así podría compartir la herencia con su tío. Tal es el derecho de representación. Entonces significa que el nieto por derecho propio no puede llegar a pedir la herencia del abuelo, pero sí puede llegar a pedir la herencia del abuelo representando a su padre, es decir, que el derecho que reclama es el de su padre, no el de él. Por su parte, Manuel Somarriba Undurraga, este es un autor chileno del siglo pasado, en su publicación Curso de Derecho Civil, Derecho Sucesorio, página 114, con respecto al derecho de representación, cuando la condición es que deba faltar el representado, sostiene: el más frecuente en que se entiende faltar el representado se presenta cuando éste ha fallecido con anterioridad al causante. En doctrina nadie discuta que en tal evento opera la representación, pero en cambio no hay acuerdo sobre si puede representar a una persona viva. Porque fíjense que de acuerdo a nuestra ley, allá en el Código de Familia, allá por el artículo 107 o 207, una cosa así, cuando habla de la autoridad parental, dice que la autoridad parental la ejerce el padre y la madre, pero cuando faltare, dice, uno de ellos, entonces la autoridad parental la va a ejercer solo uno. Y entonces dice la ley en ese artículo, no tengo exactitud de qué artículo es del Código de Familia, pero es de los primeros artículos de la autoridad parental. Y dice la ley que se entiende faltar el padre o la madre no solo cuando ha fallecido, sino cuando no está en el país o cuando se desconoce su paradero. Así lo dice en la ley de familia. Entonces aquí Somarriba está diciendo: el más frecuente en que se entiende faltar el representado se presente cuando éste ha fallecido con anterioridad al causante. En doctrina nadie discute que en tal evento opera la representación, pero en cambio no hay acuerdo sobre si puede representar a una persona viva. En la publicación Nociones de Derecho Hereditario de Roberto Romero Carrillo, vean, aquí están los dos libros que yo les he recomendado. Tercera edición, página 117, con respecto a la representación, sostiene: en el derecho de representación, la delación no se verifica en los casos de premuerte e incapacidad del asignatario, y se verifica cuando se trata de repudiación e indignidad. Pero en todos estos casos hay lugar a la representación. Ellos quedan comprendidos en la frase no quisiese o no pudiese suceder, contenida en el inciso segundo del artículo 984 civil, que da el concepto de la representación. De esta forma se colige que la resolución venida en apelación deberá confirmarse, pero por las razones de esta Cámara. Por tanto, con fundamento en las razones expuestas, esta Cámara resuelve: confírmase la resolución apelada de que se ha hecho mérito.
aquí también hay un error, miren, porque la Cámara no está confirmando la resolución. La Cámara está modificando la resolución. Te lo digo porque ya ustedes ya cursaron su derecho procesal, ¿verdad? Entonces aquí le vamos a poner una nota a esto, le vamos a agregar aquí un comentario y lo que debe decir es modifícase la resolución impugnada en el sentido de, y ahí ya la Cámara dice cómo debe quedar. Y entonces lo va a rechazar la petición de los nietos de don Alfredo, pero por las razones que la Cámara ha dicho. Presentando la certificación de la partida de nacimiento de la señora Ana Dolores ND, deberá accederse a los pedidos por los señores. Y C, no hay especial condenación en costas por la parte penal. Devuélvase la pieza principal al juzgado de origen, hágase saber. Bien, jóvenes, quedan 8 minutos. Doy la palabra para que pregunten quienes tienen ahorita las dudas que tengan. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Brian Edgardo. Yo tengo una consulta. Vaya, siguiendo la línea del ejemplo, el abuelo fallece. También fallece el hijo, pero este hijo no tenía hijos, o sea, no había nieto que sucediera al abuelo, sino que como herederos simplemente estaba su esposa y su mamá, que si no me equivoco están en el mismo grado. Entonces, ellas dos podrían acceder al derecho de transmisión a través de la representación. O no sé si alcancé a escuchar que solamente es en línea vertical. Línea vertical. Esa línea se la está usted creando. Como le explico, en línea recta creo que se menciona que sería solo del hijo al padre y así se podría acceder al abuelo. Pero y en línea un caso de que... y línea descendente. Sí, Elena. Línea ascendente y línea descendente puede ser, licenciado. Sí, es que miren, quizás nos vamos a detener y la próxima sesión el miércoles vamos a hablar de la representación de la representación y de la transmisión solo en esos dos puntos, pero ya no con la sentencia que tenemos, sino que ya lo vamos a explicar conforme el código. Pero es que ahí me hizo una mezcla. Brian voy a tratar de explicarlo de otra forma. Me hizo una mezcla que la vuelve ecléctica la frase. Supóngase que no hay nietos, o sea, los nietos, no hay el hijo que iba a suceder a su padre, no tiene más hijos, o sea, no hay nietos, no existen. Pero al haber muerto él, a él le pueden suceder su esposa y su madre, que no era esposa, no sé cómo explicarle. Pero el punto es que no hay nietos y sí hay otros parientes en el primer grado de la sucesión intestada. En este caso podrían llegar a suceder al que podría ser abuelo. Sí, en representación de. Usted tiene que revisar si los que sobreviven al muerto, a este caballero que murió sin aceptar la herencia de su padre, pueden representarlo. Y ya vimos, de conformidad con el artículo 984, quiénes representan a quién. Hay que tener claridad, Brian Edgardo, en quién representa a quién y cuándo. Esas nociones hay que tenerlas claras. ¿Cuándo hay representación y quién representa a quién? Porque el 984 va a poner límites a la representación. Entonces, si no se puede ejercer la representación, esa porción hereditaria quedó sin heredero inmediato. Y el artículo 988 del Código Civil tiene un orden prelativo, que al faltar los unos, pues les nace la vocación sucesoria a los siguientes. Y así va hasta que llega, por último, a los hospitales de El Salvador y a la Universidad de El Salvador, que son los últimos llamados a aceptar las herencias, en casos como esos.
Vamos a dejarlo por aquí. Ya solo faltan 4 minutos. Y lo vamos a estudiar, Brian, con detenimiento pasado mañana. Aquí he tomado nota del caso suyo Perfecto, Lic. y lo explicamos luego. Héctor Alfredo Marroquín Miranda ha levantado la mano. Sí, con respecto a los libros, yo entré un poquito tarde en clase. No sé cómo podríamos hacer y cuánto es el precio. Vale $10 cada uno. Que ya me escribió al correo, Héctor Alfredo. No, dice que no tiene tiempo de ver aquí. Tiene que anotárselo en el correo. Porque yo Va. así disperso, unos en WhatsApp, otros así, no tengo unidad y yo necesito unificarlo. Entonces, pídamelo en el correo porque yo ahí voy a sacar la suma de todos esos correos para hablarle mañana al proveedor y que me los vaya a talonear porque hay bien poquitos en existencia ahorita y van a pedir más para dentro de 15 días. De modo que los que se me queden sin libros este sábado, no se preocupen que el otro sábado ya van a estar los otros. Pues eso es lo que le puedo decir, Héctor. Anóteseme en el correo y apúnteme cuáles quiere. Si quiere solo uno o quiere los dos. Y si quiere solo uno, diga cuál. Bien, jóvenes. Bien, jóvenes. Llegamos hasta aquí. Hoy sí ya casi es la hora, 6:38. Ustedes van para una nueva sesión. Voy a detener la grabación. Espero que ahora no se vaya para el correo de David Omar. Y Muchas gracias, doctor. Ok, buenas noches, licenciado. Muchas gracias. bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Quería saber si Buenas algún noches. compañero de grupo que no tenga grupo todavía. Muchas gracias, licenciado Alvarado. Buenas noches. Les saluda Hugo Manzanares. Hasta luego. Alguien dijo grupo, yo no tengo. Hola, si gustas, te puedes agregar. Estás en el grupo de WhatsApp. No. ¿A dónde puedo contactarme? Entonces, aquí por mensaje. Si pueden incluirme ahí en algún grupo, por favor, o me mandan el ¿cómo se llama? El número de WhatsApp. Ya voy a mandarles mi número. Por favor. Oh, Dios, yo creo que puedo escribir. De igual manera, yo no tengo grupo, ahí estoy en el grupo de WhatsApp para que alguien me agregue a un grupo, por favor. Si no me equivoco, tú vas conmigo. Lo pueden poner en el chat el número WhatsApp. Si no estás bueno con esto, te agrego solo saber aquí. Y No ya te voy a escuché lo que me escribir. dijeron. No escuché lo que me dijeron. Que tú vas en mi grupo. Ah, vaya, está bien, gracias. Yo te voy a dejar un mensaje. Bueno, gracias. Ok. Puse mi número, Ya lo no voy sé a si me escribir. pueden agregar. Sí, ahorita. Gracias.
Elena Rosmary, creo que porque usted no ha salido no me deja no puedo dejar de grabar.